Por séptimo día consecutivo, las bombas, los misiles, los drones descienden impiadosamente sobre el territorio ucraniano. A la vez, Rusia realiza avances sustantivos en dirección hacia Sumi por el norte y en dirección hacia Dnipropetrovsk por el suroeste. Presenciamos, en efecto, la respuesta de Rusia a los ataques contra su tríada nuclear de una semana atrás, o en realidad estos ataques aparecen en el contexto de la ofensiva de verano rusa predicha una y mil veces en este canal. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 221 de Demoliendo Mitos de la Política desde Berlín, Alemania. Y como todos los miércoles nos acompaña al otro lado de la pantalla desde Madrid, España, el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Tormentoso. Por aquí tormentoso. ¿Para qué nos vamos a engañar? Atascos mil porque los madrileños tenemos dos problemas. Bueno, tenemos muchos, pero con la lluvia tenemos dos problemas, dos grandes problemas. Uno, no nos gusta el agua. A ver, yo no digo que no nos duchemos, ¿eh? Estamos hablando de otra cosa. Pero como no es un sitio más bien seco, cuando llueve nos da miedo. Entonces todos decimos, uy, hoy va a llover. A ver, nos hemos levantado. ¿Cuál es la previsión del tiempo y tal? Hoy cogemos el coche. Pues si va a llover, me mojo. Y en el coche no me mojo. Es decir, y eso genera unos atascos espectaculares, como el que me he tragado yo hoy. Espectaculares, porque ahí viene la segunda cosa. Como no llueve en Madrid, los madrileños no sabemos conducir con lluvia. Luego nos atontamos, nos montamos unos atascos nosotros mismos, es decir, que es brutal. Con lo cual, en fin, un desastre. Menos mal, hablabas de cosas muy importantes, hablabas de la guerra, de la ofensiva, de los ataques contra los trenes y los aeródromos rusos y la posibilidad incluso, hay que decirlo así, de una guerra nuclear, pero ha sucedido algo mucho más importante que damos aquí en primicia, mucho más grave, que por suerte hemos estado al borde de una catástrofe, por suerte esto se ha podido evitar. Gracias, aquí quiero dar las gracias a Argentina, quiero dar las gracias a Colombia, yo supongo que esto está apañado, pero gracias en cualquier caso, porque no olvidemos ayer un partido importantísimo entre dos grandes selecciones, Argentina, la selección argentina y la selección colombiana. Esto podría haber creado una crisis a nivel mundial, porque aquí nuestro anfitrión, es decir, el gran demoledor de la política, tiene una pareja colombiana y él es argentino. Esto puede haber creado una crisis a nivel mundial extraordinaria. Por suerte empataron a 1. Evitada la Tercera Guerra Mundial La el día tercera de guerra, ayer, por el gracias a momento. un empate A un 1-1, empate. todos felices, Argentina ya clasificada y Claro. Colombia prácticamente adentro de la Copa del Mundo también, así que gracias a el cielo y las divinidades, evitada la Tercera Guerra Mundial. Fernando, más allá... Mis fuentes dicen que aquí ha habido intervenciones más allá de las divinas, muy humanas. Es decir, Trump ha hablado con Putin, Putin con Xi Jinping, es decir, había otra una serie de, para hablar luego a Milei le han dado dos collejas, Trump le ha dicho, Milei, no podéis ganar, haced lo que queráis, pero no, habla con el seleccionador que no podéis ganar. Y por el otro lado, en Colombia, aparte de los norteamericanos, los chinos, que también tienen muy importante presencia, le han dicho, Xi Jinping ha dicho, no puede ser que estamos al borde de una catástrofe. Es decir, o sea, que ha habido, digamos, un juego geopolítico que en algún momento en el futuro desentrañaremos. Efectivamente. Más allá de el fútbol, el día de ayer en Argentina, un día especial por la materialización de un golpe de Estado blando, pero golpe de Estado al fin, con el encarcelamiento de la expresidenta Cristina Kirchner, algo muy parecido a lo sucedido en Brasil con Lula en su momento. Y de esta manera la proscripción de la principal candidata opositora, con lo cual Argentina desciende de democracia a democradura, a una democracia tutelada, como durante mucho tiempo en su historia. Esto lo vamos a presentar también seguramente más adelante, como así también la cuestión de
A propósito de guerras civiles, Fernando, en Los Ángeles, la cuasi guerra civil en Los Ángeles Así es. entre los manifestantes y las fuerzas del orden, entre el gobernador de California y el presidente. Todo esto vamos a presentar hoy, pero comencemos primero con el tema principal, querido Fernando, Sí. con los ataques rusos incesantes. Aquí algunas imágenes, nada más. Ya presentamos muchas. Algunas instalaciones todavía aparecen en llamas después de días. Sí, así Este es. uno de los ejemplos. Hay un automóvil recorriendo un camino, una instalación en llamas. Es que Esto teniendo no en es- cuenta que se han bombardeado depósitos de combustible, depósitos también o almacenes de munición, de productos químicos, y a eso dependiendo de cada uno de ellos puede estar ardiendo mucho tiempo. Es decir, Aquí otro ejemplo. Otro ejemplo, bueno, como estas imágenes, muchísimas, según los ucranianos, ellos realizan el derribo de prácticamente todos los, 100%. el 100% de los drones, los misiles, las bombas, pero bueno, en la práctica aparecen las imágenes, por aquí más imágenes, si no recuerdo mal, en Kharkov, tremendas también. No, esto Sí, en otro lugar, Kharkov ha sí. sido muy castigado y Kiev. Kiev ha sido muy castigado y sigue siéndolo, quiero decir. No hay noche en el que no caigan unos cuantos drones, unos cuantos geranios y algún que otro misil en Kiev. Esto Sumi, yo un poquito perdido hoy en el mapa. Esto Sumi acá Ahora, ahora sí, demasiado sí, cerca, por eso. Bueno, estos los videos difundidos a pesar de la restricción de los servicios de inteligencia ucranianos. Aquí estas imágenes sí. Antes. como se oye el sonido de la... Bueno, se han visto por ahí vídeos en los que perfectamente se ve que se lanzan interceptores y que no interceptan porque efectivamente ves el misil o lo que sea que sigue su trayectoria y termina con una explosión. Sí, además fuego antiaéreo también, esa la última capa de defensa, la más desesperada, con altísimas probabilidades de derribo de un dron. Allí otra explosión más. Voy desactivando el sonido porque de Sí, fondo aparece una canción. voces, una canción, sí. Las Tremendo. imágenes, de todas maneras, tremendas. Tremenda la explosión. Fíjate, madre mía. Una tras otra, de ese hace ya, ¿cuánto? 7 días, Fernando, esto. Sí, más o menos. Es decir, empezó, hay que decirlo, y ahora hablaremos de ello. Empezó antes de estos famosos ataques, atentados, digamos, contra los trenes en Kursk y Briansk. en Briansk y contra los aeródromos del sistema de disuasión estratégica nuclear de Rusia. Empezó antes, quiere decir, con lo cual, esto lo que ha hecho es, y ahora, bueno, podemos ir hablando sobre ello, esto lo que ha hecho es reforzar, digamos, el castigo, siempre a objetivos militares, pero reforzar el castigo. Y esto lo han confirmado fuentes rusas, lo han dicho, es decir, esto efectivamente forma parte de una campaña, digamos, de primavera-verano, que además se ha incrementado o se le está castigando más por los atentados contra los trenes de Kursk y de Briansk. ¿Por qué? Y aquí esto hay que matizarlo mucho. Los rusos en esto lo tienen muy claro, ¿no? Y es que si hubiera sido un ataque contra las vías férreas, sin más, es decir, esto forma parte digamos, de la guerra. Es decir, los trenes y las vías férreas sirven para transportar armamento, personas, equipo, etcétera. Habría sido, bueno, pues algo aceptado en el sentido de que pues está en una guerra y por lo tanto van a atacar
tus infraestructuras logísticas. El problema está que las han atacado cuando estaban pasando trenes de civiles. Por eso es un atentado terrorista, porque han atacado civiles que pasaban en trenes que eran civiles, que no llevaban cargamento de ningún tipo. Es decir, esto es la razón por la que se consideran actos terroristas. Y no olvidemos que esto llueve sobre mojado, que esto no es la primera vez que se ha atacado a población civil por parte de los ucranianos, que no discriminan en absoluto. Esta ha sido la gota que ha colmado el vaso y esto hace, según lo dicho por los rusos, que este castigo que están teniendo las ciudades y las infraestructuras ucranianas o los equipos militares, todos los objetivos militares en general, sea mayor. Pero esto en cuanto a los trenes. El tema del bombardeo o del ataque a los bombarderos estratégicos nucleares en 5 aeródromos, ese va por otro lado. Digamos, luego lo tocaremos. Pero aquí, en lo que tú señalabas de los mapas, hay dos grandes objetivos, hay varios, ¿no? Y luego, como todo, a ver, en cualquier ataque, en cualquier ofensiva, luego te depende mucho también de lo que haga el contrario. Es decir, esto es como el fútbol. Es decir, no es lo mismo que el contrario te juegue al ataque, decididamente al ataque, entonces tú eso lo gestionas de una manera, así el contrario se repliega atrás y te monta una defensa, vamos, te pone el autobús, como decimos aquí, te monta una defensa cerrada. Pues en función de lo que haga el otro, tú también cambiarás o no de sistema de juego. Pues esto es igual. Es decir, aquí también habrá que ver lo que van haciendo los ucranianos en cada momento. Hay que decir que los ucranianos ya tienen un problema, lo hemos hablado muchas veces, pero que se acentúa cada vez más y que cada vez se ve más. Como ya no tienen reservas, tienen que ir sacando unidades de un sitio a otro, que es justamente lo que quieren los rusos. Es la famosa muerte por los 1000 cortes. Es decir, no se trata de hacer una gran ofensiva y tal, donde mandamos aquí, yo qué sé, 10.000 carros de combate y tal, que serían destruidos por los drones, no tiene sentido. Se trata de ir provocando esos cortes, esos ataques, ese desangrarse por los 1000 cortes, producto de que vas golpeando y destruyendo todo el tejido militar, todo el ejército ucraniano, y para eso ya está en una fase en la que el ejército ucraniano, debido a sus problemas de efectivos, tiene que llevar constantemente, trasladar efectivos de un sitio a otro en función de lo que hacen los rusos. Por eso los rusos llevan la iniciativa. O es una de las razones por las que llevan la iniciativa, porque atacan en un determinado lado. Eso hace que para frenarles los ucranianos necesiten reforzar sus unidades, mandar más unidades, pero como carecen de reservas, prácticamente la única solución que tienen es quitar unidades desde algunos sitios donde en ese momento aparentemente no son necesarias, son menos necesarias. ¿Qué pasa? Que eso los rusos lo aprovechan para atacar en ese sitio donde han quitado unidades. Se oye, no sé si se oye por ahí de fondo, digo que estoy yendo, no sé si será por la calle, sonidos como de pitidos y tal, y de gente hablando. No, Fernando, perdón, yo voy recorriendo los videos para Vale, es la que próxima estaba parte de la oyendo. conversación. Sí, en realidad ese audio no debería aparecer, por Ya. cierto, pero bueno, esta plataforma a veces comete errores. Fernando, por cierto, además de la cuestión de los bombardeos, de los ataques aéreos, Rusia realizó avances sustantivos hacia Sumi, con incluso la amenaza de una ofensiva militar mucho más fuerte. De hecho, los ucranianos durante los últimos días presentaban imágenes en sus canales de Telegram de los envíos de tropas, los envíos de material militar hacia esa zona, y por otro lado, las fuerzas rusas ya aparecen dentro de Dnipropetrovsk, una provincia, un oblast, o una oblast formalmente, yo lo llamo un oblast, pero un Sí, oblast, provincia, región. una provincia rusa, perdón, ucraniana, quizás pronto rusa también, Sí. aunque hasta el momento no incluida dentro de las demandas de No. Putin como condición para la negociación, pero la última referencia de Putin a una zona de contención, a un colchón de seguridad,
podría determinar frente a estos nuevos avances la inclusión de Dnipropetrovsk como un nuevo objetivo o una nueva condición, o yo he equivocado, Fernando, en esto. No, yo lo tengo claro, quiero decir, me puedo equivocar, pero yo lo tengo claro. En esa zona de colchón, que es lo que en principio ya están haciendo en Sumi, es decir, el ir creando esa zona de colchón, bueno, esa zona de colchón puede tener digamos, una profundidad distinta. Si la profundidad que quieres elegir es más o menos la de la artillería o los drones de muy corto alcance, de los drones, digamos, para atacar la línea del frente, y este tipo de cosas, pues la profundidad tendría que ser de unos 30 kilómetros. Era completamente suficiente. Y estamos hablando también para poder detectar unidades de reconocimiento o de tanteo digamos, por choque. Es decir, a veces tú puedes tantear cómo están las defensas del enemigo o la situación del enemigo mandando unidades de exploración que lo que hacen es tomar contacto con el enemigo, que el enemigo responda a ese pequeño ataque, ¿no? Y eso te sirve para evaluar sus fuerzas. Para eso, con 30 kilómetros, más o menos, tienes. Ahora bien, yo creo que los rusos no se van a quedar en eso. Y más con los últimos acontecimientos. Y cómo evoluciona más la tecnología de la guerra, con los drones y demás. Yo creo que al final menos de 100 kilómetros no tiene mucho sentido. Con lo que, claro, al poner, si más o menos cogemos la línea de lo que es considerado por los rusos Rusia, y esto es muy importante, es decir, por lo tanto, empezamos con la zona de Bryansk, luego pasamos, me parece, a Kursk, a Belgorod, etcétera. Bueno, si le metes unos 100 kilómetros, más o menos, te has cogido casi la mitad de esa parte de la Ucrania que está al este del Dnieper. Más o menos, ¿eh? Esto evidentemente es irregular, pero wow, tremenda explosión. Sí, FAP, Pero claro, hay que evidentemente. tener en cuenta, no lo olvidemos, que una de las cosas que los rusos en las negociaciones de Estambul y demás lo presentan y es innegociable, ni siquiera hay que hablar de eso tienen que aceptarlo sí o sí, es el reconocimiento como territorio ruso, no era solo de Crimea, que esto ya, bueno, eso más que obvio, sino de las regiones o los oblasts de Gerson y Zaporilla y de la República Popular de Donetsk y de la República Popular de Lugansk, que forman parte ya, según la Constitución Rusia de Rusia, tras los referéndums que se hicieron en 2022. Y eso significa que todo, es decir, todas esas provincias, esas regiones, independientemente de que estén en manos rusas o en manos ucranianas, tienen que ser rusas. Así que por eso exigen en Estambul, se exigía el reconocimiento de Ucrania, de la OTAN, etcétera, de esas regiones como parte de Rusia en su totalidad. Y por lo tanto, tenían que retirarse las tropas ucranianas de las zonas que todavía ocupan fundamentalmente en Gerson, en Zaporilla y en Donetsk. Claro, esto supone que como eso es ruso, hay que o sea, no hay que eso pasa a ser parte de Rusia, es ya Rusia, y ahí también habría que aplicar, según lo dicho por Putin, habría que aplicar con la misma lógica una zona de seguridad, una zona de amortiguamiento de más o menos las mismas dimensiones. Al hacer eso, te sale que, bueno, que te pones en Nikolaev, es decir, y que además te metes en Dnipropetrovsk, en la parte ya occidental, al otro lado del Dnieper, por supuesto, en la oriental ya están los propios rusos entrando en ella, o han entrado ya, y coges mucho más territorio. De ahí que yo, vamos, creo que de una manera u otra, porque esto no tiene por qué ser como motivo de acciones militares directas, sino puede ser como consecuencia de un acuerdo de paz una vez que Ucrania ha sido derrotada, por ejemplo. Pero que tanto Odessa como
Nikolaev, que es la que está al lado, hacia el este, como Dnipropetrovsk, que es clave porque tiene Dnipropetrovsk, si lo vemos en un mapa, es una región que está partida, digamos, en dos. Una parte está en una orilla del Dnieper y la otra en la orilla contraria, con lo cual es una parte puente entre los territorios rusos, digamos, de un lado y de otro. Esta va a caer y yo soy de los que pienso que al final todo lo que está al este del Dnieper va a estar en manos rusas. De hecho, luego lo hablaremos con más tranquilidad, pero una de las cosas que he estado mirando y viendo y tal, de las opciones que parece ser que se están barajando, entonces hay que hablarlo con muchas comillas porque, bueno, es muy especulativo, de la posible respuesta que pudieran dar los rusos a el ataque contra los bombarderos estratégicos, sería o como parte de esa respuesta, sería el bombardeo y la destrucción de todos los puentes del Dnieper, de tal manera que dejarías aislado al ejército ucraniano sin posibilidad de cruzar el río, puesto que tú ya tienes la idea más o menos de quedarte con todo lo que está ahí, dejas al ejército ucraniano en esa zona y no olvidemos, a diferencia del inicio de la guerra, o del inicio de la guerra a partir de 2022, porque esto viene desde 2014, ahí al principio no todo el ejército ucraniano estaba en la zona de combate o las cercanías. Tenían todavía muchas unidades de reserva que estaban al otro lado del Dnieper. Que estaban incluso pues, en zonas, no olvidemos cuando se estuvo especulando de la posibilidad de ataques de unos y de otros en la frontera con Bielorrusia. Pues allá había unidades ucranianas. Ya no están ahí. Es decir, pero había una parte sustancial de unidades que estaban todavía en la reserva, que se estaban formando, etcétera, etcétera. Ahora ya no. Ahora prácticamente casi todo, porque lo necesitan, está en la parte oriental del Dnieper. Luego aquí sí que tiene sentido, porque aíslas a prácticamente la casi totalidad o la inmensa mayoría del ejército ucraniano en uno de los lados del Dnieper y destrozas la logística, que viene fundamentalmente de Polonia, la logística de la OTAN y de los ucranianos para llevarla hasta el frente de combate. Entonces, esta podría ser una de las opciones. Lo que sí es cierto es que tirar puentes a base de bombardeos no es nada fácil. Y estamos hablando ya de puentes muy sólidos. No estamos hablando de casi un pequeño puente de madera en un pequeño río. No, el Dnieper es un río enorme, muy ancho, con unos puentes de piedra, de fin, muy sólidos. Y tirar eso abajo no es nada fácil. O sea, no es esto de que le tire una bomba y se va a la porra. No, no. Acordémonos, en el Dnieper también, pero ya en las cercanías de su desembocadura, el famoso puente Antonovsky, que ya está inutilizado, ya no se puede, ya estaba hiperbombardeado, pero hasta que consiguieron tirarlo abajo, la de bombardeos que tuvieron que hacer. Se tiraron meses bombardeándolo. O sea, no es nada fácil tirar un puente. No, no. Esto, pero bueno, esta podría ser una opción. Lo que sí tenemos claro, al menos, es que van a aprovechar estos movimientos de tropas y traslados para ir a Sumi, por ejemplo, y reforzar Sumi, porque ahora mismo en el caso de Sumi, lo que tenemos es que deben estar, lo veíamos el otro día, más o menos, unos 18 kilómetros, 15, por ahí, más o menos. No sé lo que habrán avanzado hoy, pero, es decir, de Sumi capital. Entonces, van generando ese colchón, pero Sumi, en principio, y dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos este verano, podría ser un objetivo. Es decir, Fernando, podríamos. Sí. sobre eso, en términos estratégicos y más allá de la evidente intención de Rusia de machacar por todos lados, Sí. e incluso con múltiples prioridades, quizás Sumi y Dnipropetrovsk, pero más allá de eso, en términos estratégicos de cara hacia la capitulación ucraniana, la resolución del Sí. conflicto, si vos, Putin, y en tu escritorio presentan dos planes, uno para una ofensiva mayor por aquí, por Sumi, Sí.
Lo podemos con una Sí, lo flechita tienes aquí. Acá, ahí. Sumi, sí. Mm. Ahora con 3 puntos de ataque evidentes. Esa una con el objetivo de no necesariamente el ingreso a Sumi, pero sí No, su sitio, sí, ¿no? Generar cortar la logística, si te fijas, lo que están efectivamente. haciendo, poco a poco están avanzando y van a ir cortando las carreteras que llegan a asumir las principales. O por el otro lado, Fernando, un segundo plan en tu escritorio, recordá que vos Putin en esta hipótesis, Sí, o que no son, una son va complementarios, ¿eh? A ver, hay una cosa que está clara. Bueno, sí, o dos, que están claras. Es que se va a intentar tomar tanto Konstantinivka como Pokrovsk. Esto, seguro. Ojo, esto no quiere decir que se vayan a lanzar así, a lo bestia. de acuerdo. ¡Hala! Segundo plan en tu A escritorio, cagar. un avance fuerte hacia Pavlograd, algo no hacia Zaporizhia, que Ujú. también, Que podría ser. sino también hacia Zaporizhia y, naturalmente, un avance hacia Pavlograd genera necesariamente una situación de indefensión para Zaporizhia por la apertura de un nuevo frente, pero eso Zaporizhia puesto en segundo lugar. A partir de este ingreso hacia Dnipropetrovsk, un avance en territorio muy mal defendido, porque a partir Ujú. de ahora comienzan, ¿sí? Ah, Terminadas las defensas del Donetsk, comienzan territorios mucho menos defendidos, sin fortificaciones construidas desde 2014, como en Lugansk, en Donetsk, incluso en lugares de Gerson, después de idas y vueltas de avances y retrocesos del frente. Bueno, aquí un territorio prácticamente hasta hace no mucho tiempo alejado, lejano a la guerra sí, y sí, por sí, sí, ende sí. un territorio muy vulnerable, sin grandes ciudades. Segundo plan, entonces, avance directo desde aquí hacia Pavlograd. Vos, Putin, Ahí, Fernando, ¿cuál tu a el ver, sello, yo creo el que. sello verde y el sello ah, rojo? ¿A cuál de los dos das no, yo creo que prioridad? van a hacer las dos cosas, es decir, y luego en función, ya digo, de cómo se vaya desarrollando, van a presionar más en una o en otra. Por un lado tenemos, en torno a lo que era Torex, Terzinsky, según lo digas en nota, ahí tenemos que lo que hicieron los rusos es lo siguiente. Esta zona, prácticamente todo esto que estamos viendo así en rojo más oscuro y tal, todo esto se ha conquistado en el último mes y Tremendo medio. el avance acá, tremendo Tremendo ese avance. tremendo. Ahí lo que hicieron y lo que están haciendo ahora mismo los rusos es, eh, como Torex se les atascaba, no sé, se atragantaba, dijeron, bueno, como la defensa y los contraataques ucranianos están siendo muy, muy permanentes, muy constantes aquí, lo que vamos a hacer es avanzar desde la otra zona, es decir, desde aquí. Y lo que han hecho es avanzar desde aquí y recuperar una cantidad de territorio hasta el punto que aquí hay un embalse, en verde oscuro, una laguna, un embalse, y ya está muy cerca. Cuando hace, pues eso, mes y medio, 2 meses, estaban lejísimos de esto. Esto no hay día prácticamente que no haya un avance por aquí y al mismo tiempo, de aquí, toda esta zona va a caer muy rápido. ¿Por qué? Primero porque estamos viendo cómo avanzan hasta esta especie de frontera natural, digamos, que es la laguna esta, y están atacando por los dos flancos, desde la misma Torex, que está al este, y desde aquí, desde el oeste, y además rellenando, subiendo desde el sur. Pero es que además hay un factor más, un poquito al noreste de Torres, pero al lado, ¿eh? Al lado, aquí también se ve que han empezado a avanzar. Bueno, empezaron ya a avanzar hace unas semanas. Ahí efectivamente, Torex está aquí. A ver si la veo, espérate. No, Torex es esta gorda. Aquí, ahí. Bueno, pues ahí vemos una zona roja, no, a la derecha y hacia arriba. Todo esto Ah, aquí. El canal. Aquí vemos el famoso canal, que ya ni nos acordamos, lo normal. Este es el famoso canal que llega hasta Chasillar, que estaba cerca de Bakhmut, en fin. Pues todo esto han empezado a avanzar y todo esto lo han conquistado en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque esto les permite avanzar hacia el norte, es decir, puentear ese embalse y las defensas que pueda haber allí y entrarles por el norte, debido a esa ubicación, con lo cual todo va en dirección a Konstantinivka. Ahora mismo, si ampliamos el plano, veremos que Konstantinivka
está ya, pues eso, desde los avances en Chasillar y sobre todo estos avances aquí, ahí en medio tenemos Constantinivka, que va a ser una etapa fundamental y clave. Esto es necesario. Sí, Hay según que algunos tomar... analistas, Fernando, la eventual captura de estos pequeñísimos territorios aquí, de hecho, Sí, sí, esto ya está. hoy tomado esto, Sí, pero vamos. por aquí algunas imágenes, esta impresionante de el ingreso con el dron hasta metido adentro de la, Bueno, mira, esto me recuerda, vamos joder, a, lo que pasa es que tengo, si no te lo perdón. había mandado, es decir, yo tengo por ahí, he visto en hangares y tal, militares, por ejemplo, el entrenamiento de los pilotos de drones. Adentro Bueno, en los espacios sí, cerrados, o sea, ¿verdad? Con ingreso por las claro, y ventanas. entonces le ponen toda una serie de obstáculos, de agujeros pequeños, arriba, abajo, ahora tienes que pasar por aquí y por allá, para que, para que suceda esto, para que puedan tener la destreza necesaria para meter el dron por agujeros pequeñísimos, luego subir, bajar, girar, hacer de todo. Sí, el punto de recién, Fernando. Sí, Esta es la esto se va a única tomar vía. enseguida, ¿eh? Sí, pero esta es la única vía de escape en este momento para todas las tropas ucranianas ubicadas aquí, porque con los avances de Rusia hacia Alexandro Katilnove aquí, la salida por este lado de la represa ya parece prácticamente imposible. Y si generan el cierre de esto aquí, evidentemente todo este caldero Se aparece acabó. prácticamente a disposición y posteriormente a eso, esta represa genera inmediatamente una plataforma natural para el avance, en primer lugar para los ataques aéreos y demás, pero para el comienzo de la ofensiva hacia Claro. Constantinivka. Esto a Y punto caliente. coloca ya toda la artillería, etcétera, al alcance, o sea, que ya pueden estar machacando constantemente Constantinivka, que en principio está en una zona baja y, aunque la han reforzado, dentro de que es una ciudad grande, ojo, ya estamos hablando de una ciudad de un tamaño, no sé cuántos habitantes tenía antes de la guerra, pero a lo mejor cerca de más de 100.000, yo Fernando, creo. atención a esta imagen de hace un mes. Esto Sí, perdón, menos de un mes, 16, menos de un mes, más o menos 20 días. Atención a la fíjate. cantidad de territorio tomado por Rusia y Sí, eso sí, que sí, sí, sí. ya habían generado acá esta suerte de caldero, todo esto tomado, todo esto de aquí tomado, Más lo que han tomado al otro lado de Torex, es decir, más están... todo esto por aquí, No, efectivamente. no, y ahora hablaremos de esto porque es que cuando abres el mapa te das cuenta del avance que están haciendo a lo largo de una carretera, que no me acuerdo el nombre, pues, pero vamos, que en principio era un avance hacia un control de esa carretera, ahí está. Bueno, es un avance, por un lado, para ir cercando Constantinivka, pero por el otro es para ir cortando la logística y cercando Procrops. Ahora lo iremos viendo, porque están cerca, es decir, o relativamente cerca, y esa carretera unía Procrops con Constantinivka. Esa carretera está cortadísima ya, quiero decir, pero por un lado les está sirviendo para avanzar hacia esta represa y por el lado contrario, hacia el oeste, les está sirviendo para ir entrando por el norte de Procrops y cortar la logística que le llega por el norte. Con lo cual, esos dos objetivos son clarísimos. O sea, esto va a caer en este verano, sí o sí. Es decir, esto está claro. Efectivamente, como tú señalas ahí, en la flecha roja, ahí tenemos una carretera que es la que están utilizando, digamos, para ir avanzando y por lo tanto, este caldero que hay aquí, esto ya digo, va a caer en unos días porque ya, como bien señalabas, es que el embalse se ha convertido en una trampa, porque el embalse ahora te supone que solo puedes escapar, esto lo van a cerrar enseguida y esto también está prácticamente cerrado, con lo cual, bueno, pues lo van a tener muy difícil, tendrán que utilizar pequeños zonas ahí que se ven un poco boscosas y tal, para intentar salir. Pero bueno, esto es lo que estamos viendo constantemente, por desgracia, para el ejército ucraniano,
de que aguantar hasta el final en embolsamientos que no tienen sentido, pues no, lo único que sirve es perder armamento y tropas. Bueno, lo de los drones es espectacular. O sea, ya vemos. Con Estos mucho son cuidado, drones. Fernando, quiero presentar algunas Sí, imágenes de este lugar del campo de batalla sí. relativas a los drones, en primer lugar, al trabajo cada vez más importante de los drones y después de las situaciones de combate cuerpo a cuerpo, con mucho cuidado, porque aquí no presentamos imágenes truculentas, no presentamos gente muerta, pero bueno, a veces quizás colada alguna imagen sin querer, por eso esto con mucho cuidado. La música. Sí, lo de recién, Fernando, combate en el aire, Uh-huh. ¿sí? Entre drones y drones, Pero recién visto, y acá metido. directamente metidos en los foxholes, lo llaman en inglés, en estas trincheras, Sí, en búnkers, en más o estos menos. búnkeres, sí, exactamente, adentro, directamente. Atención a eso, pasando entre dos ramas, incluso Sí, 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 las sí. hélices van Ya digo, es que generando. los entrenan para eso, o sea, les montan, digamos, igual que hemos visto muchas veces en las películas, en documentales y tal, las famosas pistas de entrenamiento para los soldados, donde tienen que echarse a un río, por debajo de los alambres, tienen que trepar por un muro, pues lo mismo, pero para drones, es decir, y ves que, y es espectacular, es espectacular, Una de Starlink ahí, ¿viste? sí, Eh, efectivamente. una terminal de Starlink con mucha interferencia, eso evidentemente sí, no un dron cableado, sino mucha interferencia alrededor, aún así el dron sosteniendo la receptividad, otra toda camuflada también la antena ahí. Sí, sí, Esto sí, importantísimo, ¿no? Porque a partir de eso la comunicación de se los pierde. soldados ahí. Y por otro lado, Fernando, muchas imágenes muy interesantes, pero mezcladas con, bueno, Bueno, con y la guerra de drones contra imagen. drones, es decir, Sí. drones que atacan a drones. Esta otra, a veces no podemos presentar cosas muy interesantes porque en el medio aparecen cuerpos, Ya, cadáveres. Bueno, esta otra interesantísima de esta zona, este es un avance el día de hoy, o por lo menos sí, confirmado trincheras, confirmado el día de hoy por ese otro lugar mencionado recién por Fernando. Aquí, como en Torres generaban incisiones de alguna manera en los contraataques, entonces comenzó Rusia por el otro lado, y aquí los avances del día de hoy con algunas imágenes espectaculares. Atención, trincheras, soldados que se ese, mueven. sí, esos soldados, bueno, ese soldado, si no recuerdo mal, es un soldado ucraniano, y acá de repente llegando, o por quizás los dos rusos, pero en 2 minutos, acá llegando otro, en 2 minutos va a comenzar un combate prácticamente cuerpo a cuerpo, aquí dentro de estas trincheras. ¿Esto con audios? Sin audio. Ahí ingresando otro más. Está entrando el otro soldado en las trincheras y ya se ven Y disparos. comienzan los tiros, sí. O los dos rusos ingresando y los tiros visibles ahí, o uno contra el otro a 4 metros uno del otro, pero con ese codo en la trinchera. Las Sí, trincheras con ese diseño naturalmente adrede. sí, Y sí. ahí el trabajo final de estos avances, primero con los drones por sobre todas las cosas y finalmente enviada De esto lo la sabemos infantería. perfectamente desde la Primera Guerra Mundial. Una de las luchas más terribles es la que se da entre las trincheras, entre soldados. Es decir, una de Bueno, aquí de el las más resultado duras. final, Fernando, los soldados ucranianos escapando, bueno, inteligentes, en lugar de la vida sí, sin ningún sentido, Lógico. regalada, aquí escapando todos ellos, pero claro, a la vista De drones. de los drones, en un rato, no las imágenes de esta gente muerta, pero sí de ataques sobre esas zonas boscosas donde presumiblemente estas personas, extenuados, apenas pueden abandonar el lugar, cayendo solos. No, ¿Qué, no, qué es que otro momento es muy esto? duro. Quiero decir, y eso que se han mejorado mucho los equipos que llevan los soldados, tanto los rusos como los ucranianos, que son equipos parecidos, pero yo, que me he puesto alguna vez simplemente de prueba un chaleco antibalas y haces el tonto y estás un rato con él, es agotador. Quiero Sí, decir, eso pesa, pero una barbaridad. Entonces, imaginemos a alguien que está
todo el día con eso puesto prácticamente hasta que, ¿sabes? El agotamiento es tremendo. Correr con eso es muy duro. Sí. Acompañarlo además por, bueno, ahí los drones y demás. Acompañarlo de días y días de estrés físico y mental junto a, bueno, el producto de los nervios, el temor, la muerte vista a los ojos, ¿no? De hecho, fíjate hasta qué punto está cambiando la cosa, que una de las lo que ya se está haciendo, por ejemplo, con los rusos, y creo que ya también hay en algunas unidades ucranianas, es el entrenamiento para defenderse de los drones. Sí. O sea, bueno, hemos visto cosas ya, y yo una de las últimas que he visto es un soldado que está siendo atacado por un dron, estamos viendo la imagen del dron, y el soldado lleva un walkie-talkie de estos para hablar con otros y le tira el walkie-talkie al dron de tal manera que el dron explota. Pero se los vamos, explota, no sé, a 5, 6, 7 metros, 8 metros, no sé, 10 metros, pues no más. Es decir, esto ya es. Y les entrenan para esto ya. O sea, ya les están entrenando porque, mira, te vas a encontrar con drones y te vamos a enseñar las formas que conocemos de poder luchar contra ellos de mil maneras. Y cuando no tienes ya ni guerra electrónica, o bueno, lo que hemos visto, la famosa imagen que veíamos el otro día de los soldados con la tijera, cortando la, que es una imagen espectacular, cortando la fibra óptica, que esa es otra. O sea, yo simplemente no sé cómo lo hacen, no entiendo cómo los operadores de drones de fibra óptica pueden meterse en un bosque y no enredarse allí con la fibra óptica y montarse pues eso, y estrellarse contra algo, porque es que es tremendo. A propósito de los drones, Fernando, y de la proliferación de los drones, aquí imágenes, esto también del día de hoy. Sí, música. ¿Nos recordás? Hace ya casi un mes presentábamos una imagen o presentábamos las imágenes de un dron, si no recuerdo mal, en Andripka o puede que en Petrovsk, recorriendo la ciudad en la búsqueda de objetivos militares y las Sí, personas aparecían delante, prácticamente paseando el perro, saludando sí, al sí, dron sí. como, no, nosotros paseando el perro, entonces nosotros fuera de los objetivos militares de los rusos, el dron recorría la ciudad hasta el descubrimiento de una camioneta camuflada y a partir de entonces el ataque, yo en ese entonces con dudas, esto es cierto, esto no, porque más Sí, allá de que sí. uno conviviendo con la guerra, uno Pero seguro de que los la rusos pueden, propaganda, claro. con la propaganda, además con la suposición de que los rusos efectivamente quieren solamente objetivos militares, pero aún así un dron revoloteando alrededor de tu cabeza y vos paseando el perro, y raro, Yo ¿no? solo he visto un dron en mi vida. Y era un Bueno, dron en una zona muy sí, controlada en Donetsk, es decir, bueno, en Donetsk no, perdón, en Melitopol, en Zaporilla, y allí era, ya digo, un dron de vigilancia que estaba allá arriba, le hice una foto, por cierto, y tal, y simplemente estaba allí, pero en una zona, digamos, me parece que era la alcaldía y tal, y cosas de estas, ¿no? Una zona de edificios burocráticos y tal, y estaba allí. Es decir, no simplemente como vigilancia. Y, y bueno, ahora mismo se estaba hablando, hay que coger las fuentes siempre, pero fuentes ucranianas estaban hablando de que los rusos son capaces, creo recordar, de producir al día, ya, al día, diferentes tipos, no solo de un tipo, 2.700 drones al día, que es una barbaridad. sí, bueno, precisamente sobre esta naturalización de los drones, atención a estas imágenes porque recuerdan a esas otras de la gente paseando el perro con los drones Sí, sí. revoloteando alrededor de sus cabezas. Un poco de música, atención a esto, ¿eh? Una abuela ahí y saludando. Saluda. Sí, Trata. saludando.
saludando al dron y el dron va recorriendo hasta que más adelante en el video, encontrado un objetivo, una tanqueta ya medio destruida y bueno, atacada. Si esto una escenificación o real, ahora, ¿qué cambio en la A técnica ver, militar en esta guerra, Fernando? total, hay que, Completamente. en lo que decías, hay una cosa que esto por desgracia lo hemos visto en muchas guerras, cuando ya duran un cierto tiempo, la gente se adapta a la guerra. Quiero decir, convive con ella, sabe que está en una zona de guerra, que tiene que seguir viviendo, que tiene que seguir comiendo, trabajando si puede, consiguiendo lo que sea, y bueno, de alguna manera se adapta y se producen cosas como estas, de que si sabes que estos son drones de tu parte, de tu lado, no te van a atacar y sabes que van a estar pasando constantemente, pues te acostumbras. Es decir, a ver drones todos los días que pasan a tu lado. Esto, ya digo, bueno, Esta yo otra, hablaba con Fernando, gente aquí, a propósito de drones. Es un dron persiguiendo una caravana, dron ucraniano persiguiendo una caravana rusa. derribado. Derribado desde la camioneta en movimiento. La dificultad técnica de un tiro en movimiento es una camioneta, un dron, prácticamente imposible. Este soldado ruso aquí pudo realizar el derribo. Y después quería, esto como curiosidades, quería presentar por último esto también. También una de las novedades, la utilización masiva, en lugar de infantería a pie, ya directamente todos subidos a motocicletas enduro, de a dos, incluso a veces, incluso con las motocicletas, a veces recuerdo videos pisando minas, las motos. Esta es la cantidad de minas y así los avances. Unidades, claro, es que no. Estas son unidades de asalto y es que ahora mismo la mejor manera que tienen las unidades de asalto para atacar una determinada posición enemiga es ir con algo muy rápido, maniobrable. Una moto puede ir haciendo zigzag sin mayores problemas y llevando dos personas. ¿Por qué llevan dos personas? Por los drones. Yo esto lo he visto, ¿eh? Quiero decir, uno va conduciendo y el otro, si le ataca un dron, dispara al dron. Sí. Esto es lo que estamos viendo. En el caso del encontronazo entre un dron y una motocicleta, las chances mucho mayores para el dron que para estas motocicletas. Bueno, por la los drones incluso más rápido que estas motos, y la posibilidad de intercepción con un tiro de un dron muy baja, pero mejor que nada. Oye, así que efectivamente. Sí. Ante el desastre, como decimos aquí, perdidos al río. Es decir, pues si no queda otra, pues le disparamos y a ver si hay suerte. Sí. Pero ya digo, hay que decir una cosa de los drones, porque en este hay mucha confusión y yo lo veo por ahí y tal. No, y he consultado con gente que sabe más que yo, me lo han explicado, y es lo siguiente. A ver, constantemente vemos ahí la prensa y tal, ¿no? Les da igual, dicen cualquier cosa. Enjambres de drones han atacado no sé qué. No existen los enjambres de drones. Y lo voy a explicar. ¿De qué va la historia? Imaginémonos los pececitos. Hay en un documental de estos de naturaleza y tal, y ves los fondos marinos y tal, no sé qué. Y entonces ves ahí un banco de peces, que van todos juntitos, y van todos así, tal, todos muy juntitos y tal, hay miles allí y tal, dices, ay, qué bonito. Bueno, pues estos peces ¿son animales sociales? No, son gregarios. Es decir, van todos juntos, pero ya está. Es decir, no interactúan entre ellos. Simplemente funcionan como si fueran una totalidad, pero apenas se comunican. Pues son gregarios. Es decir, bien, los seres humanos no. Los seres humanos es muy complicado. Es decir, si Ezequiel, Juan Antonio Aguilar, tal, no sé qué, nos ponemos aquí y aunque si vamos, imaginemos cada uno en un coche tal, y vamos por, ¿dónde estás tú? Espérate, vamos a coordinarnos. Pues yo estoy, espera, que miro el GPS, tal, te mando una información. ¿De dónde estoy? Pues estoy en tal carretera, espérate, que yo voy a calcular el tiempo que tardo y nos sincronizamos. Fíjate lo complicado que es, por ejemplo, con tres coches en tres carreteras, bueno, liamos una gorda. Pero ahí tenemos que mandar información y cada uno tenemos
capacidades individuales, pero tenemos que estar coordinados. Bueno, eso con los drones no se ha conseguido y estamos lejísimos de conseguirlo. O sea, los drones individualmente ahora ya pueden tener cierta autonomía. Es decir, pero en general no se pueden independizar de un operador de drones que está manejando el dron. Pueden, o sea, si yo tengo aquí 10 operadores, cada uno con su dron, podemos atacar todos juntos, digamos, pero cada uno va con su dron y no sé, los drones entre sí no se transmiten información de lo que hacen. Un enjambre de drones sería un enjambre en el cual todos los drones que participan, imaginemos que sean 10, están transmitiéndote información entre ellos y además cada uno con una función distinta. Sí, hay uno que tiene la función de líder. Como en los espectáculos luminosos de los drones chinos, eso sí. Sí, pero no, esos tampoco son enjambre de drones. No, es decir, esos tienes un tío, un operador que los sí. y un dron desde arriba que es el dron, digamos, repetidor, que hace la función de repetidor y que le manda, son como los pececitos, y que les manda a las señales, pero te lo están mandando el operador. Es decir, sí. y vale, ya, estos se ponen aquí y estos se ponen acá, pero no tiene más. No, estamos hablando de un ataque en el cual todos los drones se comunican entre sí con funciones distintas, es decir, uno puede ser de ataque, otro puede ser de reconocimiento, hay uno que será el drone líder, otro... Y, por ejemplo, imaginemos que es el drone líder, lo derriban. Pues tiene que pasar el liderazgo a otro de los que quedan. Eso está años luz. Ya digo, me he informado, me he hablado con gente que sabe más de esto que yo y me han contado que no, que esto lo dicen los medios de comunicación porque son profundamente ignorantes, los grandes medios, pero no. O sea, hasta ahora lo más que hemos llegado, que se sepa, claro, es por allá investigaciones y en esto parece que los más avanzados son los chinos, pero a lo más que se ha llegado es a que un dron, sobre todo en la parte final de un ataque, puesto que has metido programas con mapas de los sitios por donde tiene que ir, etcétera, le pones varios objetivos, puede tener cierta capacidad autónoma al final para hacer ciertas cosas, para atacar ese objetivo sin necesidad de que lo dirija el operador y cosas así. Pero por el momento poco más. Pero sí. En el día de ayer, algunas declaraciones interesantes de ценностное и смысловое пространство подвергается жесткой конкуренции. Там идет жесткая конкуренция, идет агрессивная борьба за влияние на умы людей. Традиционные ценности объявляются устаревшими и архаичными. При этом продавливаются неолиберальные, так называемые неолиберальные, а по сути своей на практике тоталитарные модели. Причем они не только настойчиво внедряются в ряде западных стран. De las personas. Los valores tradicionales a menudo se declaran obsoletos y arcaicos. Al mismo tiempo se están imponiendo modelos neoliberales, llamados neoliberales, pero que en realidad son totalitarios. Además, no solo se están introduciendo de forma persistente en varios países occidentales, sino que se están intentando exportar activamente a todo el mundo, imponerlos. Y está claro por qué. Porque al privar a las personas de su apoyo a los valores, al privarlas de su soberanía, es más fácil someterlas y convertirlas en vasallos. Por lo tanto, es importante contrarrestar los intentos de imponer a nuestros ciudadanos, especialmente a los jóvenes, actitudes que destruyen nuestros valores. Es necesario responder con dureza a los desafíos que provocan conflictos interétnicos e interreligiosos. Interesante, Putin metido en lo que los intelectuales de las nuevas derechas caracterizan como batalla cultural, recogiendo un concepto gramsciano, pero de una manera bastante burda en lo teórico, pero bueno, interesantes las palabras de Putin en esto. Claro, es que no olvidemos una cosa, es decir, ahora mismo hay efectivamente, es decir, fíjate que cuando hablamos de guerra híbrida, que esto ya venimos hablando ni se sabe años y años, es decir, es que se utilizan muchas cosas.
y depende de la situación, pues utilizan la guerra convencional, como pasa en Ucrania, pero en Ucrania también está utilizando, y con Occidente, y Occidente contra Rusia, una guerra cultural. Eso también es una guerra, una forma de guerra. Es decir, en la medida que tú enfrentas modelos culturales, intentas que tu modelo cultural sea más atractivo para la otra parte, no solo para la tuya. O sea, eso también es guerra, quiero decir, o forma parte de la guerra. Entonces, lo que se da cuenta Putin y los rusos es que, y esto lleva años ya formándose, es que frente a, digamos, el hiperindividualismo y el relativismo normativo, es decir, de valores propio de las sociedades occidentales capitalistas, subrayo capitalistas, pues esto es clave, es decir, por tanto, es decir, lo que es la teoría que sustenta el capitalismo, que es la teoría del homo económico, es decir, los seres humanos somos egoístas racionales, que lo que hacemos es buscar maximizar nuestros beneficios, nuestros intereses en el mercado económico o en el mercado de la vida, por decirlo en general. Esto es la teoría en lo que se basa el capitalismo. El capitalismo, dicho así muy rápido, la gran novedad, tiene muchas, pero la gran novedad que tiene sobre todos los sistemas anteriores, incluso contemporáneos, como el comunismo, etcétera, es que ahí todos los demás tienen valores contrapuestos, es decir, no es lo mismo el valor o los valores o las creencias o las normas morales de un señor que es cristiano, de un señor que es musulmán o de un señor que es ateo. Es decir, pero todos tienen un marco normativo, todos tienen una idea de lo justo y de lo injusto, para que nos entendamos, es decir, de lo bueno y de lo malo desde el punto de vista de los valores normativos, ¿no? Pues bien, el capitalismo no. El capitalismo que te dice esto no tiene sentido, esto de hablar de valores no va a ningún lado, solo hay intereses. Que es lo contrario a los valores, solo hay intereses egoístas. O sea, yo tengo hambre, quiero comer, pues lo que tengo que hacer es comer. Y como tengo hambre, si se lo robo al de al lado, da igual. ¿Por qué no? Porque lo que tengo que hacer es guiarme por mi egoísmo frente a cualquier tipo de valores. No voy a decir, hombre, no, yo tengo hambre, pero no se lo puedo quitar a tal lado, porque entonces estoy perjudicando a otra persona, etc. No, esto no tiene sentido en el capitalismo. Y esta es la gran novedad. Ante esto reaccionan, esto llevado al extremo, que es lo que han hecho los globalistas y los neoliberales, chiflados, llevado al extremo, causa gravísimos problemas para el propio sistema, para el propio capitalismo, y es que destroza las estructuras sociales de cualquier país, que es lo que estamos viendo en Estados Unidos o lo que estamos viendo en Europa. Es decir, fragmenta completamente la sociedad, convierte en mónada, convierte a los seres humanos no en un tejido social de personas que interactúan entre ellas, sino en individuos aislados. ¿Esto a qué lleva? A que se rompe el pegamento social. Entonces, cada uno va por su lado. Esto beneficia al capitalismo, por un lado, ¿por qué? Porque evita que haya cualquier tipo de movimiento social, de que la gente se junte porque tienen intereses comunes o valores comunes para protestar sobre algo, porque si todos somos hiperindividualistas, solo buscamos nuestro beneficio privado y no nos juntamos con nadie. Ahora bien, tiene otro grave problema, es que al romperse ese tejido social, ese pegamento común, no vamos a reaccionar ante nada. De ahí los problemas de movilización, entre comillas, que tienen los europeos, que cuando los alemanes intentan tal, no sé qué, no, que la gente vaya a defender la patria. Nadie está dispuesto a defender la patria, concepto, valor, que no tiene sentido desde el punto de vista del egoísmo. Por ejemplo, por eso Rusia, y no solo Rusia, y Trump también, que pertenecen de formas distintas a este movimiento conservador, que es conservador, ¿eh? O sea, aquí no nos engañemos. La izquierda ya no existe. Yo soy de izquierda si es así. O sea, la izquierda no existe. Ni está ni se la espera, como se suele decir. Todo esto son movimientos conservadores que aceptan el capitalismo, pero que se dan cuenta de que llevado hasta este extremo se autodestroza. Es decir, se suicida. Con lo cual buscan dar un paso hacia atrás, retomar valores conservadores en sentido amplio, valores tradicionales que de alguna manera den un sustento a las sociedades en las que están y den un fondo, una cosmovisión del mundo compartida por esas sociedades, que puede ser una cosmovisión religiosa, nacionalista, del tipo que sea. Y eso es lo que está hablando Putin y lo que quiere Putin para Rusia. Otra cosa es que lo consiga. Es decir, yo creo que esto
al igual que en Rusia, como en Estados Unidos, con tal y tal, puedes conseguirlo a corto plazo, en circunstancias determinadas, pero al final el capitalismo se impone. ¿En qué sentido? Como todos, incluidos los chinos, tienen, comparten, digamos, de maneras distintas, pero o con diferentes modelos de capitalismo, pero todos son capitalismos, pues al final el capitalismo, por su propia naturaleza, de la que hemos hablado, tiende siempre al hiperindividualismo. Es decir, con lo que al final... Y a través de eso a la autodestrucción, como vos efectivamente, presentabas. Efectivamente. De hecho, Fernando, no solamente el capitalismo, sino cualquier sistema económico, la clave para la reproducción de un sistema económico aparece en la generación y la regeneración de las condiciones para su existencia, ¿sí? Para que nuestra sociedad capitalista aparezca funcionando, bueno, debe generar y regenerar las condiciones necesarias para eso. Pero con esta destrucción de todos los lazos sociales, genera incluso, por ejemplo, que la gente hoy día, o mucha gente, por lo menos en las economías más avanzadas, no quiera hijos. Entonces, presenciamos, por ejemplo, en algunos lugares, la escasez de los trabajadores necesarios para la reproducción del propio capitalismo, el cual genera la ausencia de hijos, porque genera la destrucción de la familia, genera individuos hiperindividualistas, los cuales no quieren hijos por el esfuerzo necesario. Además, genera los costos, además genera salarios cada vez más bajos o relativamente con respecto al costo del mantenimiento de una familia, etcétera. Y no solo eso, sino que además también genera, caso de Estados Unidos, para la reproducción del capitalismo, como así también de cualquier otro sistema económico avanzado, debe generar la formación de las personas participando en el capitalismo, ¿no? De los trabajadores, las trabajadoras, incluso de los propios capitalistas, la formación, su educación. En Estados Unidos desaparecieron los graduados en muchísimas carreras de ingeniería en los últimos años por la política neoliberal también de, mejor esto hecho en otro lado, más barato, con menos costos. Desaparecen los empleos especializados para ingenieros en Estados Unidos, desaparecen las carreras universitarias, desaparecen los graduados. Cuando Trump quiere la reindustrialización de Estados Unidos y Samsung realiza una inversión para una planta de microprocesadores si no recuerdo mal, en Phoenix, Arizona, de repente no pueden comenzar la producción porque Estados Unidos carece de los trabajadores calificados, carecen de la capacidad de formación de su gente por la destrucción de ese otro tejido social conocido como el tejido educativo, ¿sí? De alguna manera. Esta es la tendencia natural del capitalismo. El capitalismo chino, Fernando, presenta características en este sentido también en el marco de esta competencia neoliberal, pero cuando esa tendencia autodestructiva genera un problema estructural, ahí responde el gobierno del Partido Comunista y restablece las condiciones necesarias para la reproducción del sistema. Perdón por lo teórico de esto, pero... No, pero es importante porque esto explica, o sea, cuando sale Trump, me lo eligen, Trump es el síntoma, quiero decir, o sea, Trump es el síntoma de que hay cosas que no funcionan y por eso tiene apoyo popular y por eso tiene también apoyo de una parte de la élite. Es que dice, oye, esto así no vamos, es decir, si es que al final necesitamos seguir explotando a gente que siga trabajando y como dijo Tim Cook en una entrevista que le hicieron famosa y tal, que es el jefe de Apple, si mal no recuerdo, no, ¿de Apple? No, sí, de Apple, ¿no? Sí. Tim Cook, al final se me cruzan los cables. Bueno, pues dijo, bueno, a ver, es que miren ustedes, ¿por qué estoy en China? Pues entre otras cosas, bueno, producir, no, ensamblar, porque producir se produce en medio mundo, pero ensamblamos en China, es decir, ¿por qué? Pues porque en Estados Unidos necesito ingenieros para estas cosas y tengo, pues un pequeño grupo que puedo encontrar. En China puedo llenar estadios de ingenieros, con lo cual pues me voy a China, evidentemente. Es decir, la educación en China es una de las prioridades para los chinos, para el gobierno chino, también para la sociedad, que pelean, o sea, ahora mismo, hace poco,
hace, no me acuerdo, una semana, 2 semanas, una cosa así, se celebró el examen de ingreso a las universidades chinas. O sea, como todos los años. Bueno, se paralizan las ciudades. De hecho, hay 4 días de vacaciones. ¿Por qué? Porque el futuro de esos universitarios depende, o futuros universitarios, depende de esos exámenes y de la puntuación que tengan. Porque los que tengan mejores puntuaciones van a ir a las mejores universidades y tendrán, por lo tanto, mejores posibilidades en el mercado de trabajo cuando terminen sus carreras. Pero ¿cómo será? Que es que hasta los ayuntamientos se paralizan y hacen todo lo posible, hasta si hay obras o lo que sea, las paran para que no perturben en esos 4 días de exámenes los exámenes y la concentración. Y yo he visto, de verdad, es espectacular. Dice, pero esta gente que está haciendo aquí un desfile, se están manifestando, tal. No. Están apoyando a los chicos de su ciudad que tiene que competir también con los de la ciudad de al lado, el pueblo de al lado. Es espectacular. Esto da una idea de que tanto para la sociedad china como para el gobierno chino, la educación es clave. Esto, por desgracia, es todo lo contrario en Europa y en Estados Unidos, donde hemos hecho una dejación absoluta de la educación. Es decir, Fernando, a propósito pues de las tendencias autodestructivas claro, de los capitalismos neoliberales en las grandes potencias occidentales, aquí las palabras de Trump en el contexto de la situación en California, comenzamos con ese tema. Esto ya traducido. Vamos allá. Watch our country be destroyed by invasion and third world lawlessness here at home, like is happening in California. These are animals, but they proudly carry the flags of other countries, but they don't carry the American flag. They only burn it. Did you see a lot of the flags being burned? They weren't being burned by people from our country or from people that love our country. We will not allow federal agents to be attacked, and we will not allow an American city to be invaded and conquered by a foreign enemy, and that's what they are. Bueno, además de esto, determinó el envío de la Guardia Nacional, el toque de queda. Yo quiero recordar que el nombre de Los Ángeles, un nombre español, desciende de el pasado hispánico de Los Ángeles, primero como colonia y posteriormente como Estado mexicano, luego invadido y robado por los estadounidenses, con lo cual lo de los mexicanos, ilegalmente en esos territorios, bueno, todo medio relativo en términos históricos. Pero por otro lado, en las manifestaciones evidentemente no solo participan mexicanos, sino muchísimos estadounidenses y gente de otros lugares también. Aquí algunas de las imágenes. Pero no, una cosa, porque lo que ha dicho Trump, que no se me olvide, es muy interesante. Fíjate, esto, a ver, ¿cómo se construye una identidad nacional y un nacionalismo? Lo hemos visto en la época de los nacionalismos en el siglo XIX, posteriormente, hasta ahora, contra otros. Es decir, un nacionalismo no tiene sentido si no tienes un enemigo que es el que te oprime, el que te ataca, y por lo tanto eso te permite construir tu identidad nacional. Para bien o para mal, no vamos a entrar aquí, pero en este caso, obviamente, con unos tintes racistas, etcétera, obvios, es decir, por parte de Trump. Trump, ¿qué está intentando con esto? Se está dirigiendo a su público y está, por desgracia, porque esto es una desgracia, es decir, está fomentando un nacionalismo antimigrantes. Quiero decir, que esto lo vemos también en Europa, quiero decir, está echándole la culpa de todos los males a los emigrantes, que esto es muy fácil de hacer, y además es falso, pero bueno, es muy fácil de hacer y es una manera de aglutinar a por lo menos buena parte de la población norteamericana buscando un chivo expiatorio, que además es falso, por eso el chivo expiatorio, es decir, que no es verdadero, pero que es muy, muy fácil porque es lo diferente a mí. Es decir, frente al fracaso de todas sus políticas hasta ahora, porque no pudo con Ucrania, no pudo con China, no pudo con Yemen, no pudo con la cuestión de los aranceles. Bueno, esto es un buen negocio políticamente. Aquí
algunas imágenes, esto sin audio, de, bueno, de las protestas, los desmanes, la represión, un poco de todo. Vistas Sheriff. imágenes de todo tipo. Sí, estos son policías. Sí, los sheriff, sí, estos policías, aunque la policía en Estados Unidos es altamente militarizada, ¿no? Sí, o sea, muy Robocop. Es decir, pero vamos. Sí, una señora ahí, bueno, esto. Algunas de las imágenes, vamos a presentar muchas, ¿no? Sí. Fernando, ¿cuál? Bueno, acá el anuncio del toque de queda desde las 8 de Por cierto, la noche hasta las 6 decías de la... lo del nombre de Los Ángeles, y si mal no recuerdo, la capital de California. Aquí. De todas las ciudades de California, básicamente con nombres españoles, San Francisco, Los Ángeles. No, decía que la capital de California, la gente conocemos San Francisco, Los Ángeles, que son ciudades conocidas por todo el mundo, pero no son la capital de California. La capital de California es Sacramento. También un nombre español. Sacramento. Aquí más imágenes, de todo. Acá un señor ahí con una barba bastante particular. Esto es el sonido, porque yo con esto del sonido desactivado en la pestaña. ¿Cuán importante es para la geopolítica estadounidense? Porque... Bueno, a ver, ampliando el plano, yéndonos un poco más atrás, esto ya lo llevamos viendo, este enfrentamiento social viene de lejos. Acordémonos, por ejemplo, de que incluso antes del famoso movimiento los negros también importamos, etcétera, ya en época de Obama hubo unas protestas por parte de la población que ellos llaman afroamericana, pero bueno, es decir, para que nos entendamos, la población negra de origen africano, por lo tanto, ex esclavos, es decir, o descendientes de los esclavos, ya hubo unas protestas importantes en época de Obama y esto viene de lejos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí lo que estamos viendo es una guerra civil. Una guerra civil desde el punto de vista no militar, sino social. Es decir, aprovechando ambas partes el descontento social producido, en este caso, por el propio Trump, con su presión contra los emigrantes, que ya de por sí. Esos muchachos ahí sin mucho aspecto de mexicanos, más bien afroamericanos, con esos y claro. negros. No, y que a ver, y que dices, ojo, porque esto yo lo he visto, incluso lo conozco a pequeña escala porque lo he visto directamente cuando estaba en la universidad. Es decir, uno puede tener un movimiento que surge pues, de protesta por alguna razón, la que sea, una reivindicación social, etcétera, porque una persecución contra una minoría, lo que sea. Y puede surgir de esa manera. Y de hecho muchos surgen así. Pero rápidamente suelen estar instrumentalizados por las fuerzas vivas en cada lugar, es decir, por los partidos políticos, sindicatos, etcétera, etcétera. Enseguida, esos movimientos que además tienen la mayoría de las veces reivindicaciones legítimas y obvias, ¿no? Acá el ataque a la sede del Apple Store. Apple, claro, porque es un símbolo. Es decir, es un símbolo de nuestros tiempos. En lugar de estos jóvenes, con toda la razón enojados por su situación social, en lugar de encabezando una revolución política contra los responsables de la pobreza, la desigualdad, la marginalización, no, más interesados en el saqueo para la obtención del último modelo de teléfono móvil o de teléfono celular. Porque, entre otras cosas, porque pueden venderlo en el mercado negro y sacar un dinero. Y porque las cabecitas de estos chicos con el teléfono como el principal objeto. El grado de
destrucción de hegemonía cultural del capitalismo neoliberal de las grandes corporaciones genera esto, que los oprimidos, en lugar de querer el mejoramiento de las condiciones de vida y un proyecto colectivo, político, cultural, económico, no, quieren el último teléfono celular. El enojo de estos chicos, con toda razón, contra las injusticias. Al final justo, es un movimiento. Pero, la falta de de la canalización política de esto hacia la construcción de una sociedad mejor, evidentemente también inexistente. ¿Y qué quieren estos chicos? Claro. Zapatillas y teléfonos. Parte de nuestro tiempo. Claro, pero además es que hay una cosa, y es normal, es decir, en una sociedad que es muy nihilista, cada vez más nihilista, la gente que vive en situaciones precarias, desastrosas, que no encuentran trabajo, que son ilegales. También lo hemos visto en Francia, por ejemplo, los guetos que han ido formando desde hace décadas en torno a París, por ejemplo, y otras ciudades. En Londres también, hace unos Londres años. También. Al final, la ira que genera esa situación de permanente discriminación, de permanente opresión, de que no encontrar trabajo, de ser considerados por el gobierno de turno y la sociedad, digamos, originaria como ciudadanos de segunda o de tercera o de cuarta, lo que genera en hijos o nietos de migrantes que llegaron allí hace mucho tiempo, lo que genera es una ira nihilista que lo que quiere es destrucción. Sí, y por eso queman coches, por eso arrasan un supermercado, por eso tal. Sí, apropiación y destrucción. Es decir, y el malestar social acá expresado en lugar de un ataque contra alguna institución gubernamental o contra alguna de las instituciones de Wall Street responsables de este malestar generalizado y esta situación de porquería vivida por todas estas personas que quieren acá el robo de indumentaria Adidas. ¿Sí? Antes los teléfonos celulares y acá la indumentaria Adidas. Este es el grado de lavaje. Pero fíjate que esto de una y además luego esto se provoca, ¿eh? Luego esto se provoca porque también, una vez que surge este movimiento, porque yo lo conozco y lo he visto, es decir, qué casualidad que empieza a aparecer encapuchados de estos que incitan a esto, encapuchados que están pagados por los demócratas, por los republicanos. ¿Por qué? Porque a Trump ahora le interesa que estos chicos sean dirigidos al saqueo de tiendas y a la destrucción para decir, ¿veis qué ingratos son? Y además, fijaros, son peligrosísimos, hay que echarlos. Es decir, y por lo tanto, que sus votantes cierren filas, se hagan más racistas, más nacionalistas y digamos que se den la razón a sí mismos y digan, claro, ¿veis cómo tenemos razón? Que los inmigrantes son gente perversa y malísimos que están destrozando cosas. Luego se provoca. Esto bien provoca. Esto es una manifestación. Esto sí. En una época las juventudes, Fernando, capitaneaban las revoluciones por una sociedad mejor. Sí. Hoy día, bueno, tampoco quiero generalizar. Aquí, pero bueno. Evidentemente una manifestación pacífica. Esta sí la forma de respuesta a las políticas de Trump, de deportaciones de personas realizando su trabajo en Estados Unidos, en Los Ángeles. La cantidad, claro, pero fíjate, 60 millones de latinoamericanos en Estados Unidos cocinando, realizando las obras de construcción, la limpieza. No solo eso, además eso también eso quizás los recién llegados, médicos, ingenieros, maestros, también de origen, algunos con ciudadanía, otros sin ciudadanía, también de origen latinoamericano, frente a esta política de chivos expiatorios, la forma de protesta está la protesta, pero también la organización social y no el saqueo de teléfonos. Pero bueno. que es normal, pero fíjate cómo desde el principio se instrumentaliza y tenemos, por un lado, a Trump y por otro al gobernador de California. Y utilizan un movimiento de protesta inicialmente
para manipularlo y echárselo al contrario, es decir, como argumento contra el contrario. De tal manera que lo que tenemos ahora es una lucha entre demócratas, el gobernador de California es demócrata, contra Trump, en la que todo más, como es al estilo norteamericano, muy hollywoodiense, muy escenificado, en la que Trump dice, bueno, no lo dice Trump, lo dice en principio no me acuerdo, un alto cargo de la administración y tal, que va a meter al gobernador de California en la cárcel. Y sale el gobernador de California en un vídeo diciendo, pues sí, que me va a meter a mí no sé quién en la cárcel, que me meta. Si hace falta, voy a la cárcel, no sé qué, sabiendo que no va a ir. Es decir, que me meta, que me encierren, no sé qué. Y Trump es un no sé cuánto, es un degenerado. Y luego Trump dice en un meeting, pues sí, pues si hay que meterle, se le mete. Me parece muy bien que haya dicho esto, tal. A partir de aquí ya, lo que estamos viendo, por eso hablaba de guerra civil, es decir, lo que estamos viendo es dos sectores irreconciliables de la élite política, y no solo política, también económica, que utilizan cualquier medio, en este caso una protesta social, para pelearse entre ellos, es decir, para atacar al contrario. Y de ahí que cada vez más, eso lo vimos muy bien en el movimiento este de los negros también importan, sí. Que fue absolutamente manipulado por los demócratas para lanzarlo contra Trump, con gente que estaba pagada. Es decir, esto es habitual. Es decir, a ver, en este tipo de movimientos rápidamente lo que hay son infiltraciones de los servicios secretos locales. Es decir, en este caso de Estados Unidos, para manipular y llevarlo a donde quieren. Esto es así, quiero decir, yo que lo he visto. Es decir, aquí esto me lo contaban fuentes de inteligencia en su momento. El famoso 15M que hubo aquí en España. Y en la fuente de inteligencia me contaban, pero si me pasaba por allí y cuando estaba aquello en el principio y tal, y con toda la Puerta del Sol y bueno, el centro de Madrid y tal, puesto con tiendas de campaña y tal, todas estas cosas, y pero si muchos de los que estaban allí protestando los conocía porque eran de los servicios secretos españoles, ¿qué? Y les saludaba y decía, ¿tú qué haces aquí? No, yo que estoy aquí, tal, no sé qué. Es decir, y eso es en España, que es un país cutre, lo siento, pero es así. Es decir, imaginaros la capacidad que tiene Estados Unidos con 17, 18 agencias de inteligencia de distinto tipo para manipular este tipo de movimientos y echarlos contra el contrario. O sea, el problema está en que lo que vamos a ver ahora, ya veremos cómo termina, es ya una pelea y una utilización de este movimiento por parte del gobernador de California para atacar a Trump. Y Trump va a utilizar este movimiento para que se convierta en un movimiento cuanto más destructivo mejor, para acusar al gobernador de California de no hacer nada, y por eso está llevando la Guardia Nacional, que ya está allí. Y el gobernador de California va y dice, pero ¿cómo usted lleva la Guardia Nacional en las condiciones en las que la lleva? Pero si no llevan, no tienen ni para comer, ni donde alojarse, ni nada. Esto es un desastre. Es decir, ya se ha capturado el movimiento para una lucha política entre ambas partes. Y esto es lo que vamos a ver a partir de ahora, por desgracia. Sí. Sobre el final, Fernando, aquí sí. Imágenes de las manifestaciones ayer en Argentina como producto de el fallo de la Corte Suprema condenatorio o confirmando la condena contra la principal candidata de la oposición, igual que en Brasil. Básicamente, en realidad todo esto aparece en el contexto de la geopolítica global y el endurecimiento de la política estadounidense para América Latina, pero bueno, también responde a cuestiones o factores de política nacional, captura total por las clases dominantes, por los intereses económicos, enemigos de la muerte, por la expresidenta, futura candidata, te digo, la candidata ahora de la oposición. Sí, Fernando, adelante. No, que te oía entrecortado. Ahora sí, ahora te oigo bien. Ah, perdón. Bueno, la Corte Suprema determinó la confirmación de un fallo verdaderamente lamentable, completamente construido, con los propios jueces determinando este fallo, realizando visitas a la Casa Rosada
en decenas de oportunidades durante el gobierno de Macri, sin pruebas, un verdadero invento, igual que el juicio contra Lula en su momento. El objetivo básicamente la continuación del modelo neoliberal impuesto en Argentina, primero por Macri, después continuado lamentablemente también por el gobierno de Alberto Fernández y ahora por Milei. Y de esta manera, por ahí Miriam Bregman, los candidatos de la izquierda trotskista rechazaron naturalmente esta locura también. Comienza entonces una fase en Argentina de democracia tutelada o de democradura. Lo importante en este momento para el movimiento nacional y popular, o para los sectores nacionales y populares, básicamente la resistencia y la elaboración de un proyecto político para cuando este modelo actual, neoliberal, vaya a colapsar, como ya colapsó en todas las oportunidades en las cuales fue establecido. Cuando vaya a colapsar del todo, en ese momento nosotros, las fuerzas populares, debemos aparecer preparados, no solamente políticamente, sino también teóricamente, generando un proyecto para una nueva inserción de Argentina en el mundo. Y perdón si ahora parezco un poco político, querido Fernando, en mi discurso, pero esta es mi tierra, entonces yo acá puedo realizar análisis críticos, pero siempre desde el adentro. Entonces, bueno, en definitiva, la solidaridad con esta presa política a partir de ahora, la expresidenta, y la resistencia y construcción política. Esa es la forma de lucha contra estos impresentables. Pero fíjate, en este caso, la Corte Suprema simplemente como monigotes, de hecho ayer lo llamó así Cristina, como marionetas de los poderes económicos. En particular, detrás de esto aparecen básicamente el grupo Clarín, aparece el grupo Techín, bueno, los grandes grupos económicos enfrentados con Cristina por sus políticas durante sus gobiernos y la posibilidad de un nuevo rumbo de la Argentina en una sociedad un poco menos injusta y menos en las garras de los grandes grupos concentrados de la economía. Fernando, todo tuyo. No, a ver, tú eres el experto aquí, pero simplemente señalar que, fíjate que en esto, por desgracia, Argentina es muy occidental, digo en esto. ¿Y por qué digo que es muy occidental, por desgracia? Pues porque está pasando lo que también está pasando en Europa. Es decir, si lo de la división en tres poderes de Montesquieu era una mentira gordísima, ya es que ni siquiera mantienen la fachada. Y estamos viendo en Europa cómo el poder judicial está siendo cooptado directamente por el poder político, hasta el punto de que ya ponen jueces, quitan jueces y tal, y el Poder Judicial, la independencia del Poder Judicial en Europa ya no existe. En España ahora mismo ya están metiendo una ley para cargarse lo poco que pueda quedar de independencia por parte del gobierno, que nunca ha habido independencia, ¿eh? Entonces, pero esta es una tendencia hacia, pues eso, quizás no lo sé, nuevos modelos de dictadura. Con golpes de Estado blando, con cierta fachada democrática, pero solo es una cortina de humo, una fachada, y en la práctica, con tanto el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial siendo la misma cosa. Sí. Mientras tanto, Milei de visita en Israel con su amigote Netanyahu, al lado siempre la hermana, porque como enfermera, sino él con ataques de pánico, a veces hecho caca, bueno. En esto igual Milei, en esta sentencia contra Cristina no participa él directamente, él representa un monigote tomado por las clases dominantes ahora, una marioneta, pero muy probablemente cuando deba abandonar el gobierno en su momento, ese mismo poder judicial en manos de esos poderes económicos acometa contra el propio Milei. En ese sentido... Sí, es prescindible. Sí, exactamente. A mí la preocupación, sí. Ya con esto, tú que sabes más, la preocupación es que realmente mandan, es decir, las clases dominantes, etcétera, como Milei es eso, es un instrumento, y cuando ya no sirva, pues lo tirarán, es
que toda esta supresión de derechos, de libertades y de fusión completa de los tres poderes haga que, vale, ahora ya Milei ya no nos sirve, quitamos a Milei, pero ponemos a otro que va a ser el que va a luchar contra Milei, entre comillas lo de luchar, pero que es más de lo mismo. Vale, ya no va a ser libertario, ahora va a ser otra cosa, pero va a ser otro títere. Es decir, esa es mi preocupación, de que hagan algo así o intenten algo así. Efectivamente. Demoledores y demoledoras. En 10 minutos comienza el programa de Eduardo Bior. Hoy sí exclusivamente sobre, bueno, la situación, el golpe en Argentina en el contexto de la geopolítica global. Hace un ratito presentaba su programa Javier Martínez, interesantísimo también. Fernando, como todos los viernes, con su programa a las 11 de la noche del horario europeo. Y nosotros, querido Fernando, de nuevo el domingo por acá, ¿verdad? Efectivamente, mucho de que hablar. Ya, en fin, atentos porque en cualquier momento salta la noticia. Efectivamente. A Beatriz Pulido, nuestra moderadora, un saludo, demoledores y demoledoras. Hasta pronto, un beso y un abrazo. Chau, chau. Chao, chao, hasta luego.